yo vivía en un monte y dormía y vivía con 3 animales, eran 3 perras, una se llamaba Bombón, una Burbuja y otra Bellota. Bombón murió de hambre en medio de todo el proceso, y cuando un perro muere de hambre, posiblemente usted se ría, pero es verdad, cuando un perro muere de hambre no es cualquier cosa, pastor. Mire, de madrugada estos animales venían a buscar el calor en mí porque dormíamos a la intemperie, el sereno nos mojaba. El sereno mojaba la tierra, entonces donde yo me acostaba era el único lugar que en promedio de las 4 a las 5 de la mañana estaba seco, y las perras buscaban el calor en mí, y por la mañana muchas veces yo quería voltearme y no podía porque del otro lado la tierra estaba mojada, pero por la mañana cuando yo me levantaba, cuando las perras se me despegaban, en vez de ella estar llena de pulgas, estaba yo. Y viví esta etapa de mi vida rechazado por la sociedad. Dios les bendiga una vez más, señores. Aquí estamos en la sesión de testimonio y nos encontramos en la segunda parte del testimonio del pastor José Miguel, un testimonio digno de escuchar. Así que los que no han visto la primera parte, vayan, busquen la primera parte, si no le dejaremos el link aquí para mayor facilidad. Así que tenemos al pastor José Miguel, Dios bendiga. Amén. José Miguel. Vamos a darle continuidad a este testimonio que de verdad ha estado muy interesante. Amén. Gloria a Dios. José Miguel llegó a ser un líder de una nación. Así es. O sea que comandaba casi 50 personas. Así es. ¿Cómo es, sintiéndose un líder, llega a su casa y siente un vacío grande? Amén, esto es Dios así. mío. Vaya a la primera parte si no ha ido, para que vaya tomando el hilo de lo que usted va a escuchar a continuación. Le decía que la gran mayoría de personas hoy en día, gloria a Dios, que están viviendo una vida, amén, están viviendo una vida de apariencia. Todo aquel que no tiene a Cristo, señores, no ha conocido la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hablando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que usted no puede decir que conoce al Padre si no ha venido a Jesucristo. Las personas de hoy en día viven una vida de apariencia, viven una vida de la vestimenta, viven la vida del vehículo, la vida de la casa y la vida del yo soy en la sociedad, un estatus social. Las personas ven y miden al hombre conforme a sus términos económicos, conforme a sus riquezas materiales. Y por ahí empiezan ciertas cosas, pero cuando las personas que no tienen a Cristo llegan a sus hogares, llegan a sus casas, sienten el vacío, que era el mismo vacío que yo sentía. Aún después de yo decirle a las personas que estaban conmigo, ve y tenían que ir, mire, era algo sorprendente, porque incluso en medio de nosotros, de todos, había que pagar una cuota, donde cada quien llevaba una cantidad de dinero específica. Esa cantidad de dinero llegaba hasta mí, con eso se compraban almas, con eso nosotros hacíamos en un momento determinado una gira, en un momento determinado nos movíamos de un lugar a otro, hacíamos misiones. Y cuando yo estaba sola, muchas veces me llegué a ver con la droga, con el dinero, ya después que las mujeres se habían ido, los amigos se habían ido, y aún quedaba ahí. Y existía el vacío, existía la necesidad, existía ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué me hace falta algo? Si por lo que veo, tengo todo lo que necesito. Pero hay un apóstol llamado Pablo que dijo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ende, tenemos que ir detrás de lo que no vemos, porque lo que vemos es simplemente una copia de lo que no se ve. Lo que no se ve es lo real, eso es lo verdadero. Entonces de ahí en adelante es donde empieza otra nueva etapa en mi vida. Entonces, José Miguel, cada quien como miembro, ¿verdad?, de la nación llevaba un aporte. Imagino que muchos de estos jóvenes no trabajaban. Entonces, para ellos buscar ese aporte, o sea, era obligado que tenían que llevarlo, tenían que aparecerse con ellos. Eso es así. ¿O se chanceaba? No, eso es así. Decir que ellos tenían que hacer algún malabar. Eso es así. Wow. Incluso había un sargento de alma. Había un sargento de alma, que era que guardaba todas las almas.
y cada persona de la nación podía ir a buscar almas allí porque la cuota había que buscarla. No importa bajo qué medio, no importa haciendo qué, pero había que llevarla. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es lo que se trae. En este mundo no se quiere a la persona, se quiere lo que tiene la persona o lo que trae la persona. Pero algo empieza a acontecer en mi vida de ahí en adelante y es donde quiero que usted sea edificado, donde quiero que usted sea transformado. Y quiero que tome carta en el asunto a nivel familiar. Vaya a la primera parte si no ha ido, vaya, corra, dése rápido para que pueda seguir la continuidad en la segunda. De ahí en adelante empieza otra etapa en mi vida y es la siguiente. Y es que ahí ya yo empiezo a sentir el vacío. Ya ahí la droga ya me empieza a dejar de hacerme el efecto. Ya de ahí en adelante empiezan los problemas a aumentar, empiezan la persecución con la policía, porque es como dice Salomón en Eclesiastés 3, dice que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo lo que se quiere debajo del cielo también tiene su hora. Entonces llegó la hora de la persecución. Ya pasó la hora y el tiempo del voy aquí, el voy allí, y yo soy el toro con la tutuma más grande, y yo soy el que armo el lío. No, ahora venimos el tiempo de la persecución, venimos el tiempo de la policía, venimos el tiempo de que cada vez que me agarran, tengo que ir a buscar algo de lo que tengo guardado, entregárselo a ellos, salí, seguí vendiendo la droga, y seguí atracando y seguí buscando el dinero para poder retribuir nuevamente lo que gasté. Pero antes de yo conseguir lo que ya le había dado, vuelven y me agarran, y esto es lo que pasa con muchos de los jóvenes hoy en día, que usted lo ve que van a la discoteca, gastan 10, 20, 30 mil pesos, siguen vendiendo la droga, siguen robando, siguen quitando el motor, siguen quitando la cartera, siguen quitando la cartera a la doña, robando, y al final de cuentas cuando la agarra de crimen, entonces tienen que buscar lo que se robaron y empeñar lo que tenían para dárselo al crimen para poder conseguir la libertad. Y es un círculo que se hace de que ya el delincuente trabaja para la policía. Wow, Dios mío. No es que la policía los manda a robar, no es que la policía los manda a delinquir, no es que la policía los manda a vender droga, es que como ya ellos son nombrados, son reconocidos y son conocidos como ladrones, como delincuentes, entonces la policía cada vez que lo toma hay que pagar una consecuencia. Entonces ahí es donde él, si tiene algo guardado lo busca, y si no tiene guardado entonces llama a mamá, llama a la abuela, llama a la esposa, llama a quien tenga que llamar para que vendan o empeñen, para que paguen y que él pueda salir. Dios. Entonces es lo que se está viviendo hoy en día. Por eso usted ve que fulano hoy compró un carro, wow, qué bien, él le fue bien, hizo un tumbe ese muchacho, pero cayó preso y de allá para acá ni el carro, ni el dinero del tumbe, ni nada. Entonces del consumo usted pasó a la venta. Amén. No, acuérdese que desde el inicio, en la primera parte hablamos de que yo hacía mandado. Entonces con esta misma persona era donde se hacía el contacto y ya no hacía los mandados, sino que vendía. Entonces ahí era donde nosotros reuníamos con las cuotas de aquello, compramos alma y eso. Pero entonces recuerde que también hablamos de que el enemigo me arropaba de una manera tal de que me entraba dinero, me entraba la droga para que yo no me diera cuenta al nivel del consumo que él me estaba llevando. Entonces ya yo consumía tanto porque tenía la facilidad. Como se compra a buen precio, se vende a otro precio, entonces aunque yo disminuya la ganancia, pero la disminuyo por el consumo. Ahí no me doy cuenta el alto nivel del consumo que tengo. Wow. Entonces ahí es donde Satanás me tenía envuelto en un nivel muy profundo en el consumo de la droga. Entonces ahí es donde cuando todo pasa, glorias a Dios, empiezo a conocer otros episodios de mi vida, y cuando esta clase de cosas empiezan a pasar, pues ahí es donde nosotros nos damos cuenta y decimos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué fue lo que hice? ¿En qué yo me he convertido? ¿Y sigue viviendo con su mamá? Sí, pero ya ahí las cosas se están poniendo un poquito agrias, porque ya mami sabe lo que está pasando, pero entonces ya es una manera muy difícil de controlarla, porque ya tiene a un jefe de banda en su casa, tiene un delincuente en su casa, tiene un vendedor de droga en su casa, pero no deja de ser madre. No deja de ser madre. Y es lo que muchas madres hoy en día están viviendo.
Muchas están viviendo sabiendo lo que su hijo está haciendo, pero hay que tenerlo en casa porque, mire, mi esposa dice que lo único que se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Yo muchas veces le doy la razón a ella porque es algo incomparable, algo que uno mismo no puede explicarse. Yo mismo lo he dicho. Y ahí entonces es donde empieza otro nivel de mi vida. Todo fue subiendo, pero ahí es donde llego al pico. Y ya cuando llego al pico, entonces después que usted termina de subir la subida, ya usted, por donde quiera que suelte la subida, tiene que empezar bajando. Bajando ya. Ahí conozco otra droga. Ahí conozco el crack. Es una de las drogas más mortales. Pero mire, cuando va subiendo, la cocaína es la mayor. No, todavía vamos a llegar a otros lugares. Porque cuando me dice crack, yo lo veo ya para la gente que están bien bajitas ya, que ya básicamente ya claro que sí. Explotado. Pero ahí es que nos damos cuenta cuando ellos consumen esa droga. Cuando ya la sociedad se da cuenta. Wow. Pero ¿cuántas personas hoy en día en un buen estatus social consumen esa droga y la sociedad no se ha dado cuenta porque no lo ve deteriorarse? Pero entonces, cuando ya empieza a verse el deterioro, es que las personas se dan cuenta en qué clase de droga es que está metido. Cuando estoy ahí arriba, entonces ahí es que conozco el crack. Empiezo a consumir el crack y ahí es donde todo empieza a bajar, todo empieza a disminuir. Pierdo el liderazgo, pierdo la altura, pierdo el nivel social, ya dejo de ir a ciertos lugares. ¿Por qué? Porque el consumo del crack es un consumo totalmente compulsivo. Es algo que no te deja socializarte, es algo que no te deja vivir entre las personas, es algo que no te deja vivir en la familia. Ya ahí, cuando llego ahí, entonces sí, tengo que salir de la familia. Porque ya es algo que no se puede controlar muy fácilmente. Ya empiezo a entrar a la casa y cualquier cosa que hay en la casa se va conmigo. Se va conmigo. Wow. Muchas veces entraba a darle un abrazo a mamá y mientras le daba el abrazo revisaba la mesa, porque yo con mamá abrazaba este lado y con este brazo revisaba la mesa a ver qué me le podía llevar, el perfume, la crema, lo que sea. Y cuando entonces despedía a mamá ya tenía el perfume, la crema o el menudito que tenía en la gaveta metido en el bolsillo. Wow. Es algo que no permite que el ser humano pueda ser ser humano. ¿Pero qué es lo que le hace el crack? ¿Le trabaja el cerebro? Mira, el crack es una droga que se hace de la misma cocaína, pero se le echa tantos químicos que a las personas hoy en día le llaman cegueta. La cegueta es aquello que no se te quita un deseo de consumir eso. Dios mío. Mire, es una droga que solamente tiene efecto mientras se está consumiendo. Desde que a usted se le terminó esa droga, usted quiere buscar más dinero para seguir consumiendo. Entonces, wow, es una droga que aguanta tanto consumo que llegó un momento donde ya yo tenía que robar en la calle, ya yo tenía que robarle a la familia. Es una droga que hace un efecto tan mortal en el ser humano que llegó un momento donde yo conseguía 5, 6 mil, 7 mil pesos antes de las 12 del día, pero antes de oscurecerse, yo tenía que salir a robarme otra cosa porque ya no tenía ni un solo peso. Dios mío, pero ¿es tan cara? No es tan cara, es lo que tanto se consume. Es lo que tanto se consume. Es por eso que usted ve estas personas que un día usted lo ve bien, pero a la semana, al mes, a los 2 meses usted lo ve en un deterioro sobrenatural que usted dice, pero Dios mío, ¿y qué fue si ese muchacho era normal en la sociedad? Y ahora, ¿qué pasó? Perdió el juicio, perdió la noción del tiempo. ¿Qué le pasó? Llegó al crack. Es una de las drogas más mortales. Mire, la heroína es una droga sobrenatural que es muy adictiva. El mole es una droga adictiva, pero donde llegó el crack, señores, esto es lo que nosotros vemos, la atadura del 95% de las personas hoy en día que viven debajo de los puentes, debajo de los elevados, en los parques. El consumo de ellos es el crack. Eso es lo que lo ha llevado hasta ahí. Y usted diría, pero ven acá, y es que no tienen familia. Les pasó lo que me pasó a mí. Y era que tenía a mi madre, tenía a mi abuela, tenía a mis familiares, pero no podía convivir con ellos. Porque eran tantas las veces que ya le había robado que no me permitían entrar a la casa. Llegó un momento donde yo llegaba a visitarlo a ellos, cerraban la puerta de hierro y abrían la de madera y me decían, dime qué tú quieres de ahí, que yo te lo paso. ¿Quieres agua? Yo te la paso. ¿Quieres comida? Yo te la paso. ¿Qué más tú quieres? Pero para acá entro tú no vas.
¿Y eso no se da con otro tipo de droga? Se da, pero no es tan normal, no es tan normal, no es tan normal. En el 90% aproximadamente el que hace este tipo de cosas, ya este consumo compulsivo, es porque ha caído en el crack. Entonces, ahí llega ya la etapa final de mi vida. Pero he entendido que todo esto, ya lo que estaba pasando al final, era un propósito de cómo el Señor ya quería rescatarme. Era como el Señor quería hacer. En medio de todo esto ya yo empiezo a vivir en la calle, ya yo empiezo a ser aislado de la sociedad, ya yo duraba 2 meses, 3 meses sin ir a mi casa, y cuando iba, entonces ahí era donde muchas veces veía a mi mamá, la veía un poquito de lejito, a veces me dejaba entrar al negocio, pero de que me dejaba entrar la mercancía se me iba en la mano. A veces le decía, mami, déjame dormir aquí en la cafetería, tenía una cafetería y por la mañana la cerveza no estaban ahí, la mercancía no estaba ahí, los jugos no estaban ahí, las galletas no estaban ahí. ¿Por qué? Porque el que está en ese consumo no piensa en su familia, no piensa en el mal que está ocasionando, solamente piensa en saciar en lo próximo consumo. Ese demonio que tiene dentro, porque es el mismo demonio que lo induce a hacer ciertas cosas, a robar, a atracar, a vivir en la calle, a recoger pedacitos de hierro, pedacitos de alambre, hacer lo que sea, porque no importa lo que sea, el objetivo final de ese espíritu inmundo es el consumo. Entonces llega... Estos muchachos que uno ve en la calle, ya al sol dándole, tirados en una acera, es que han pasado. Han pasado, están en esa etapa, están atravesando esa etapa. Ahora bien, un mensaje a la sociedad dominicana, un mensaje a la sociedad del mundo. Nunca pierda la fe, nunca pierda la esperanza. La Biblia dice que si alguno pecare para con el Padre, abogado tiene, se llama nuestro Señor Jesucristo. Es importante que escuche el testimonio, porque el tú saber cómo yo terminé te va a llevar a saber lo que Dios hizo en mi vida. ¿Y cómo le fue en la escuela? Porque escucho que usted se expresa muy bien. Amén. Con lo que me ha contado, entiendo como que no estuve muy involucrado en la escuela. Sí. Yo en medio de todo esto, porque estudié muy jovencito, ya yo a los 16, 17 años, ya yo había terminado la escuela. Wow, pero entonces en esa etapa, sí, en esa etapa me quemé una vez y después que me quemé, cuando me levanté, entonces fui 3 veces meritorio. Dios. Llegó una etapa donde mi mamá, yo en medio de la delincuencia, yo en medio de estar en las naciones, entonces también sacaba un tiempecito. Y ahí, entonces era donde yo podía defenderme en cuanto a lo escolar. En la escuela no tuve problemas, era un poquito peleón, pero no tuve estos problemas así, porque hay ciertos colegios que hay ciertas facilidades. Usted sabe, los colegios le brindan ciertas alternativas a uno y encontraba cierta forma de poder seguir avanzando. Gloria a Dios. Entonces cuando llegué a esta etapa final, del consumo del crack, llegué a vivir en las calles, llegué a dormir a la intemperie. Mire, yo vivía en un monte donde ustedes van a ver, donde yo hice la confesión de fe, donde las personas van allá a predicarme. Y yo vivía en un monte y dormía y vivía con 3 animales, eran 3 perras, una se llamaba Bombón, una Burbuja y otra Bellota. Bombón murió de hambre en medio de todo el proceso, y cuando un perro muere de hambre, posiblemente usted se ría, pero es verdad, cuando un perro muere de hambre no es cualquier cosa, pastor. Mire, de madrugada estos animales venían a buscar el calor en mí porque dormíamos a la intemperie, el sereno nos mojaba. El sereno mojaba la tierra, entonces donde yo me acostaba era el único lugar que en promedio de las 4 a las 5 de la mañana estaba seco, y las perras buscaban el calor en mí, y por la mañana muchas veces yo quería voltearme y no podía porque del otro lado la tierra estaba mojada, pero por la mañana cuando yo me levantaba, cuando las perras se me despegaban, en vez de ella estar llena de pulga, estaba yo. Y viví esta etapa de mi vida rechazado por la sociedad. Pulga y garrapatas. Pulga y garrapatas en mi cuerpo. En mi cuerpo. Padre. ¿Hasta qué nivel Satanás lleva a una persona? Y si usted va al primer video, vuelvo y le digo, va a ver cómo empezó todo.
por un cigarrillo, por un príncipe, por un tabaco de marihuana, como cualquier persona le dice hoy en día. No, porque yo lo mío nada más es esto, yo nada más los sábados, yo nada más me fumo un tabaquito, yo nada más hago esto, pero mire la primera parte y mire esta para que usted vea cómo todo va aumentando, cómo el enemigo está engañando la sociedad de hoy en día, cómo todos están cayendo en las garras de Satanás. Huya por su vida, escape por su salvación, busque de Cristo para que sean salvos usted y su casa. Cuando yo estuve viviendo en esos lugares, pastor, dormía a la intemperie, dormía con los animales. Recuerdo que habían demonios con los que yo hablaba. Habían demonios que se sentaban frente a mí. Mire, yo tuve un episodio que lo recuerdo claramente, donde un personaje se presentó delante de mí, gigante, y él tenía 4 cadenas en una sola mano, y de esas 4 cadenas había una en mis pies, había una en mis manos, 2 en mis manos, y había otra en mi cuello, y las 4 cadenas que salían de mí, él la agarraba con la mano, y él me llevaba a caminar dentro del monte, y me decía, vas a hacer esto, vas a hacer esto, y vas a hacer esto, vas a ir allí, y vas a hacer esto. Recuerdo que me mandó a robarme unos metales y me dijo, vas a ir a tal lugar y allá hay unos metales, te lo vas a robar y lo vas a vender porque quiero consumir. Fui al lugar. ¿Él quería consumir? Sí. Pero, ¿cómo así? Era el demonio que vivía dentro de mí. El mismo demonio. Y para poder hablar conmigo cara a cara tuvo que salir de mí, pero nunca me soltó porque agarró la cadena con la que me ataba. Wow. Me dijo, vas a ir a aquel lugar, te vas a robar esos metales, lo vas a vender y vas a ir al punto porque quiero consumir. Luego, este mismo personaje se introduce en mí. Y ahí es donde yo puedo hoy en día testificarle a ustedes que lo que vive dentro de aquellas personas que son consumidores, que son adictos, Dios es un demonio. mío. Es el demonio de adicción. Fui a ese lugar, ahí estaban los metales, pastor. Me los robé, no me vieron. Fui y los vendí, fui al punto. Y terminé en este mismo lugar consumiendo. Durmiendo a la intemperie, durmiendo con los animales, rechazado por la sociedad. Y recuerdo que un día de mi cumpleaños, 16 de junio, me paré, abrí los brazos y dije, yo necesito morirme. No aguanto mi vida, yo no puedo vivir en la sociedad, yo no puedo ser una carga más para la sociedad. Yo te pido que si tú existes, me mates o me hagas alguien. ¿Por qué? Porque yo no puedo. Así hay personas en la sociedad que ellos le dicen, Dios mío, pero mátame, porque es que yo no puedo. Hay personas que usted le pregunta, pero ven acá, ¿y cómo es que tú tienes tanto tiempo atado a la droga? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué tú no te levantas? ¿Por qué tú no te recuperas? Y ellos te miran y te dicen, es que hay una fuerza mayor que me ata. Hay algo más grande que yo, que me conduce, que me induce, que me lleva a consumir. Hay personas que hoy en día están en consumo y le piden a Dios que los saquen de ahí. Usted dirá, pero ven acá, ¿cómo es que Dios lo va a sacar si ellos no pueden salir, si ellos no quieren salir? No es que ellos no quieren, es que hay una fuerza mayor. Y de la única manera que esta fuerza mayor puede ser echada fuera de este hombre o de esta mujer que tenga adicción hoy en día, es con la fuerza del Nazareno, es con la sangre de Cristo. Solamente la sangre de Cristo puede libertar a tu hijo, solamente la sangre de Cristo puede libertar a tu hermano, solamente la sangre de Cristo puede libertar a tu esposo, solamente la sangre de Cristo cubre, guarda y santifica tu casa. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, guarda las puertas de los hijos de Israel y cúbrelas con la sangre del Cordero, para cuando venga la muerte, cuando venga la enfermedad, cuando venga la adicción, cuando venga la envidia, cuando venga el chisme, cuando venga la contienda, no puede entrar a la casa porque van a estar marcados con la sangre de Cristo. Si todavía la sangre de Cristo no ha llegado a tu casa, es necesario que tú marques tu casa con la sangre del Cordero, porque solamente así todos aquellos que están atados serán libres. Podrán ser libres. Y ese día recuerdo que ofendí a Dios. Recuerdo que vociferé palabras obscenas hacia Dios. Escuche bien, vociferé palabras obscenas a Dios como que estoy hablando con alguien normal. Y le mencioné a Abraham, le mencioné a Jacob, le mencioné a Isaac, porque siempre escuchaba en los cultos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Había ido a culto. Sí, escuchaba. Sí, porque muchas veces en medio de las ataduras, usted escucha una bocina de un cristiano que está en su casa y está predicando.
Pero el que está predicando no sabe a lo que Dios le mandó a predicar. Posiblemente él esté predicando en su casa o en la azotea de su casa. Pero hay un lugar donde ese sonido llega, donde esa palabra llega, que hay alguien que necesita esa palabra. Y yo la podía escuchar. Yo escuchaba ciertos mensajes donde había campaña. No me acercaba mucho, pero me acercaba para oír las palabras. ¿Por qué? Porque había dentro de mí algo que quería ser libre. La Biblia dice que Dios sopló en el hombre, en el Génesis, aliento de vida. Hay una parte en el ser humano que porta a Dios. Hay una parte en el ser humano que tiene vida, que quiere volver a su creador. Pero le dimos legalidad a las tinieblas en nuestras vidas. Y hoy en día no es muy fácil. Entonces recuerdo que ese día le dije de todo a Dios. Y le dije que si Él era Dios, que en ese monte me mandara una comisión de cristianos, que yo me quería convertir. Eso fue un 16 de junio a mis 33 años. Y el 19 de junio llegó la comisión de cristianos. Dios. El poder de Dios no se limita. El poder de Dios no tiene límite. El poder de Dios, escucha bien, si tú estás viendo mío, y estás Padre, atado, si tú estás influenciado por esa fuerza demoníaca. Gracias. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, le dijo Dios a Jeremías. Jeremías 33:3 lo dice, clama a mí. Clama, que yo te responderé. Y yo clamé. ¿Y qué es un clamor? Un clamor es un grito de desesperación. Estaba desesperado. Si estás desesperado, si estás atado, si estás atada, si no sabes cómo salir, si no encuentras la salida, si no encuentras la puerta, clama al Dios de los cielos. Y el 19 de junio llegó esa comisión de cristianos, a donde yo estaba, en un monte, donde no entraba nadie. Y llegaron esas personas y yo le pregunté, ¿qué ustedes hacen aquí? Dios. Y el primero que me respondió me dijo, aquí me mandó Dios y aquí me dijo Dios que viniera porque alguien quiere recibir esta palabra y tengo una palabra de vida y de salvación para alguien que está aquí. Dios mío, siento al que me libertó. Nenda, Liuja, Noé. Santo y digno es tu nombre. Padre, gracias. Yo sé que el que me libertó puede libertar a muchos. Yo sé que el que me libertó va a libertar a más. Santo Dios. Te adoramos, Cristo. Gracias. Ese día llegó la comisión de cristianos. Por eso hay personas hoy en día que Dios le dice a través de sueños, a través de visión, en revelación, quiero que vayas a ese lugar, quiero que pongas una bocina en algún lugar. Simplemente obedece, que tú no sabes lo que Dios está haciendo. Simplemente saca la bocina, el plato y predica. Simplemente ve al parque, prende la bocina, predica. Si te soñaste en algún lugar predicando la palabra, ve a ese lugar que tú no sabes lo que Dios quiere hacer por ti. El problema de muchos de nosotros, pastor, hoy en día, es que solamente queremos que Dios nos use levantando al paralítico y diciéndole al mudo habla y diciéndole al sordo escucha y diciéndole al que no tiene mano sal, pero no queremos ver los milagros en secreto, donde no hay cámara, donde no está la multitud, donde no está la muchedumbre. Queremos predicar en grandes escenarios, en grandes estadios, pero no queremos meternos en los lugares donde no todo el mundo va a llevar la palabra y a predicar la palabra. Hay personas que necesitan la palabra donde no todo el mundo puede ir. Jesús. Lleva la palabra y allá fueron, me predicaron y ese día, pastor, conocí el poder de Dios. Gloria al Dios. Padre, gracias, Señor. Dios mío, gracias. Oración contestada. Amén. En medio quizá de una rebeldía, pero que Dios, entendiendo la ansiedad que el clamor, dentro, el grito de desesperación. Sí, la desesperación. Dios sabía que era que necesitaba algo. Mi alma gemía por la superior. presencia, sí. Dios mío, Dios entendiendo todos los corazones y bueno, ya me está llamando. Ya me abrió la puerta, ya reconoció. Amén. Y ahora voy a su encuentro. Y hoy en día vemos personas que dicen que Dios no escucha al impío, que Dios no escucha al adicto, que Dios no escucha a la prostituta, que Dios no escucha al huérfano. Sí, Dios lo escucha. Dios lo que no te va a contestar y te va a dar lo que tú quieras. La Biblia dice que muchas veces no se nos da lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para vuestro propio deleite. ¿Por qué? Porque pedimos para la carne, pero cuando pedimos para edificación del Espíritu, el Padre, que es Espíritu, siempre va a estar ahí. Dios mío, Padre amado. Vamos a dejar esta segunda parte hasta aquí. Poderoso, poderoso Dios. Este testimonio no puede pasar por desapercibido. Compártalo. Que muchos puedan escucharlo, sea usted partícipe, conviértase usted en un mensajero con esta predicación para que muchos que están en esta condición también pues sepan
cómo poder tener acceso a Dios para que Dios los saque de una situación que ellos quisieran salir pero que no pueden por sí mismos, pero que hay un Dios que sí lo puede hacer. Aleluya. Así que ya ustedes saben, esperen una tercera parte porque esto está bueno. Amén. Hay mucho material con nuestro hermano pastor José Miguel, así que nos vemos en otra oportunidad. Dios le bendiga, pastor. Amén. Que Dios le guarde.